Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Aquí estamos, una tarde más con la programación de Casa Mediterráneo, desde Alicante, pues para todo el mundo prácticamente. Quiero presentaros, porque está aquí al otro lado de la imagen, está Laura Escuela, amiga y compañera de profesión. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Desde Tenerife, aquí un poquito cerca, un poquito lejos, todo a la vez. Sí, sí, pero es fantástico. La oportunidad que nos brinda este cablecito que nos cuelga por aquí, desde las orejas y que va a nuestros móviles y que nos permite vernos, es más, y tomarnos un té juntas, como si estuviésemos juntas. Brindamos, brindamos. Brindamos. Eh, Laura es narradora oral. ¿Desde hace cuánto tiempo? Pues siempre es complicado. Hay gente que dice que tiene la suerte de decir, como tú, llevo 30 años contando, llevo 20. Yo mis inicios no fueron así tan decisivos porque desde que conté el primer cuento, que fue en 2006, hasta que me dediqué profesionalmente únicamente a eso, que fue en 2015 o 2014, pero que empecé a querer dedicarme a eso profesionalmente y a formarme y a prepararme, que fue en 2009, pues ya ves, hay variadito, pero yo calculo, yo siempre me pongo en la mente que llevo como unos 10, 11 años Ujú. contando, aunque solo me dediqué a esto desde los últimos 6. Pero realmente contamos desde que tenemos el uso de la palabra. Sí, bueno, mi madre tendría un montón de anécdotas que contarte de cómo cuento desde que tengo 10 meses, 10. Claro, porque fíjate que es uno de los temas que nosotras ya hemos dicho, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de esto, porque el título de este diálogo de saberes, que es como a mí me gusta llamarlo, es contar para sobrevivir. Para ver si necesitamos primero sobrevivir, si necesitamos contarnos y esta fusión, esta mezcla, que es lo que nos permite y cómo nos hace de fácil el camino en la vida, ¿verdad? Sí, sí, cómo Entonces, contar nos define, ¿no? nos define, claro. Ayer precisamente releyendo el artículo que publicó AEDA, luego nombraremos también a AEDA y diremos a los que nos ven y los que nos oyen qué es AEDA. Leyendo el último artículo de José Manuel de Prada Samper, Una maravilla, hablaba, es fantástico, delicia es pura. fantástico, sí. Luego le tengo que mandar un WhatsApp para decírselo. José Manuel, pero qué preciosidad. Sí, Eh, Hablaba del Homo Narrans. narrans, el ¿Como Homo Narrans narrans. puede ser? Sí, Sí, sí. Claro, porque además quienes estamos rodeados de niños, por si no tenemos la memoria de cuando éramos niños, de cuando éramos pequeños, siempre quieren contarte algo, porque sí, total, siempre queremos contar algo. claro. Entonces, Y bueno, lo de queremos, las fechas, yo creo que es un poco lo que nos tenemos ahí como banderitas, como a los países a los que hemos visitado, ¿no? O los picos de montañas que hemos subido, pero somos narradores natos. sí, totalmente, totalmente. Y todo el tiempo, y contando todo tipo de cosas, anécdotas, lo que le pasó al vecino, lo que hice esta mañana, lo que voy a hacer. Estamos llenos de historias, ¿no? Además, ¿en qué medida el contar nuestras experiencias les ha servido a otros? Claro, ¿Puede que claro, ese sea el inicio de la narración? claro, de la misma manera de qué manera las historias nos pueden haber servido a lo largo de la humanidad para, para prevenir, para salvarnos, para ayudarnos a entender el mundo. O sea, al final es lo mismo, pero en otra escala, ¿no? Ujú. Claro, imagínate. A mí me gusta imaginarme el mundo de la prehistoria, la vida en la caverna, el tener que salir a buscar comida cada día, a cazar o a recolectar frutos. Si tú cuando naces no sabes nada y nadie te cuenta lo que ya sabe el que antes lo ha hecho, no acumulas saberes. Y entonces, de Claro, alguna forma, el relato se va construyendo para darte información precisa y preciosa, pero que al final es un relato.
Claro, Y claro, el claro. que tuviese más habilidad lingüística en cada momento, en cada era, en cada época, pues era el que se encargaría de contar. Pues por allí hay animales, por allí hay frutas y por allí está el peligro. Claro, el que más arte tuviera convertiría después todos esos avisos en historias que se pasarían de generación en generación, ¿no? Y que nosotros hoy llamamos cuentos. Claro, hay una en el artículo de Prada y en leyendo Sapiens no hace mucho, decían que, claro, lo que nos diferencia del resto de especies, por la razón por la que sobrevivimos en la prehistoria, la razón por la que el Homo sapiens superó a los neandertales, a los erectus, a los otros homos, fue por la habilidad del lenguaje y por poder imaginar lo que, por poder poner palabras a lo que no existe, Ujú. poder imaginar, poder hacer ficción, Fabular. digamos, poder Sí, fabular, sí. claro. Y que el hecho de poder avisarnos de cuándo venía el tigre y por dónde venía el tigre a comernos, ese hecho, más el hecho de que existiera el fuego, que también tiene tanto que ver con nuestra profesión, con este arte, ¿verdad? El reunirse y contar alrededor del fuego, pues que ese hecho de que la gente pudiera hablar y de que a la vez tuvieran la luz por la noche para poder reunirse, para poder contarse, generaría luego todas estas fábulas, todas estas historias y toda esta ficción que a la vez nos define, ¿no? Y nos cuida. Porque a la misma vez que se hace ese hecho comunicativo, ese acto narrativo, se está creando comunidad, se están creando lazos afectivos, Exacto, muchas veces indestructibles. claro. Porque Y esto, se genera esa cercanía que se genera cuando tienes el miedo, cuando te están contando una historia de miedo. El miedo compartido es menos miedo. La risa compartida es mucha mayor la alegría que se siente. Entonces, totalmente, nos va, totalmente. iba a decir yo creo que una barbaridad, pero es casi que nos va la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Entre la diferencia de si nos cuentan o si no nos cuentan, si contamos o si no contamos. Bueno, no sé si te acuerdas, no sé si has leído alguna vez aquel experimento que se hizo con bebés, no sé si fue en el siglo XVIII o en el siglo XIX, un lingüista hizo un experimento y quitó a las madres a los bebés recién nacidos. Hizo un experimento como con 10 o 12 bebés para analizar cómo afectaba la ausencia de lenguaje y de contacto a los niños. Y el resultado Mm. fue catastrófico porque todos los niños murieron. Sí, Es sí, decir, se les alimentó, ¿eh? Se les sí. alimentó, se les protegió, pero no se les dio la palabra, no se les dio el contacto, no se les dio los lazos afectivos y Mm. ninguno sobrevivió, ninguno. Y Sí. claro, fue tan catastrófico. A ver, a nivel ético no se puede decir que el experimento estuviera muy bien, Ujú. pero sacó unas conclusiones maravillosas para esto que estás diciendo, ¿no? Cómo la comunidad, cómo los lazos nos ayudan a vivir. Porque habíamos planteado este diálogo en cuatro apartados. Ver quién necesita sobrevivir. Ujú, El narrador, la persona, porque ya hemos dicho que todos somos narradores, el ujú, oyente, el ujú. cuento y los protagonistas que forman parte de ese cuento y el narrador profesional, el narrador actual, que tiene Sí, al cuento como compañero de profesión. el ¿Mm? que tiene que comer. El que tiene que comer y que ha elegido esta profesión. ¿Eh? Ujú. Y que, claro, con todo lo que está ocurriendo en este año 2020, porque fue nada más recién estrenado, hemos, como tantas otras profesiones, pero vamos a hablar de lo que nos atañe a nosotras, a la profesión. ¿Cómo sobrevive el cuento contado de viva voz con este cablecito por medio y con la pantalla por medio, sabiendo que aunque yo te vea a ti, aunque tú me veas a mí, hay muchas otras personas que ahora mismo están haciendo así en sus casas, también desde el móvil o conectado con muchos más cables a la tele o al ordenador. Es Sí, fantástico. La verdad es es que maravilloso. es fantástico. Eh, bien, vamos a hilarlo con el sobrevivir y qué hacemos para sobrevivir. Ya se dice por la mañana, por la tarde y por la noche qué necesita esta pandemia para sobrevivir, que es un remedio.
Una Una vacuna. vacuna. ¿Podríamos decir que los cuentos son vacunas? Hombre, los cuentos y su valor terapéutico, a lo mejor no para curar el virus, pero sí para curarnos el alma o para cuidarnos, yo creo que se han demostrado a lo largo de la historia que lo son, a ver, que los cuentos sirvan a nivel terapéutico para curar, digamos, no lo inventó Jorge Bucay hace 2 años. Ni Eso nosotras. ni No, no, no. nosotras. Eso es pura historia. De hecho, por eso siguen, por eso se mantienen y perviven, ¿no? Porque nos ayudan, nos cuidan, nos curan, nos hacen identificarnos, nos hacen comprender. Pero es que además los cuentos previenen y por eso Claro, muchos de esos de determinados actos que suceden en cuentos truculentos sí, y que escandalizan a una parte de la población, pero que a otra parte de la población aplaudimos por lo necesarias que son, porque precisamente son total, eso, son vacunas. Cuando hay un cuento sobre canibalismo, cuando hay un cuento que habla del incesto entre sí. padres e hijas, Violaciones, violaciones, raptos, ujú, injusticias en sí, mayor o menor escala, esos cuentos están funcionando a modo de vacunas. ¿Para qué? claro, Precisamente para eso, para que nos escandalicemos. claro. Si nos Para que escandaliza veamos lo que ocurre también en el... Claro, pero para que veamos también la vida representada de esa manera en esa historia y la manera en la que el héroe supera todos esos obstáculos para un final feliz, porque también es verdad que si no hay final feliz, si no se resuelve ese conflicto, si no se superan esos obstáculos, la salvación, digamos, la cura tampoco se da, ¿verdad? Si no resolvemos, Claro, dejamos las necesitamos... angustias en el aire. Por una parte necesitamos que esos cuentos triunfen y que el protagonista vuelva a casa, como dice y repite y tripite a nuestra compañera Ana Díaz, y vuelva soberano a Claro, casa. A la misma vez necesitamos el contracuento, que de esto Antonio Rodríguez Almodóvar habla de una forma exquisita. Necesitamos equilibrar la balanza para también darnos cuenta que nuestro camino de crecimiento no siempre es de color de rosa no, claro, y sin piedras. Entonces, necesitamos algunos cuentos donde, ay, qué mala fortuna, que al no hay final protagonista le sale feliz. mal. Y Sí, hace falta que tengamos ese equilibrio a la hora de escoger sí, qué se sí. cuenta. Y yo creo que necesitamos los dos precisamente porque uno nos reconforta y nos hace crecer y saber que hay futuro, y otro Claro, es el que nos hace decir, hey, prudente, claro, prudente, claro, que sería como la claro, mascarilla, ¿no? Actual. claro. ¿Eh? Que El, ahora en pleno drama, en plena situación dura, en plena pandemia, en pleno confinamiento que estuvimos hace nada y que no sabemos si vamos a volver, yo creo que las historias que a lo mejor tocaría recibir, tocaría contar, tocaría volver a ellas, serían las que tienen un final soberano, en el que salimos de esta, en el que podemos con esto, porque es lo que tú dices, si las otras eran para prevenir, pues bueno, las usamos ahora aunque estamos en desescalada, podemos volver a prevenir y ya pueden ser más truculentas o así, pero cuando estás en medio del drama, yo me imagino que uh-huh. necesitamos luz, necesitamos historias que nos resuelvan. Claro, entonces, ¿cuándo necesitamos las otras historias? Pues me imagino que antes, ¿no? Uh-huh. Antes para aprender lo que puede pasar o lo que viene. Bueno, igual que Digamos, necesitaban en la prehistoria, necesitaban la historia del tigre que iba a venir a comérselos uh-huh. antes de que viniera, porque después ya no iba a servir de nada. Claro, entonces tiene sentido de que cada momento histórico, cada momento en el crecimiento de la persona, del niño, necesita ir acompañado de esas historias que al fin y a cuenta son brújulas, son mapas que tienen Sí, un caminito trazado, sí, pero que lo que tú dices es totalmente cierto. Contar ahora historias donde la muerte triunfa, pues no claro, reconforta. no, no Esas reconforta. hay que contarlas mucho antes para cuando llega el momento decir, vale, sé lo que viene, sé lo que se puede hacer.
Sin embargo, también me pregunto, porque ¿no te ha pasado alguna vez que en plena ruptura emocional acabas de romper, o acaba de morir alguien y necesitas hundirte en esa tristeza y necesitas oír canciones tristes para sentirte, o sea, ¿no te ha pasado? A mí me ha pasado el regodearme, yo no con una situación de muerte, pero sí con una ruptura, por ejemplo, no regodearme a lo mejor, pero sí quedarme ahí como un cerdito, como un chancho ahí en el barro, ensuciándome con todas las canciones tristes y con las Damien Rice y con... Claro, porque estamos hablando del tiempo que necesitamos para superar, para digerir lo que nos está ocurriendo. Y a la misma vez, si escuchamos una canción triste, un cuento triste, tenemos a alguien que reconocemos como que en algún momento de su vida ha vivido y ha y que pasado nos por lo que nosotros estamos acompaña. pasando. Mm. Y que acompaña en ese momento, porque a mí también me da mucha rabia los discursos súper positivos, pero de esta manera falsa y engolada, ñoña, en el que tienes que ser feliz y tienes que estar bien y los cuentos terminan Y bien. tú Es decir, puedes, tú puedes, tú puedes. claro, no, pues a lo mejor no puedo, o a lo mejor no quiero poder, a lo mejor quiero ahora mismo, en esta situación en la que me encuentro, leer cuentos en los que la muerte madrina se hace conmigo y viene y es quien me visita, ¿no? Porque es lo que estoy viviendo y porque me apetece sentirme acompañada. Entonces, claro, yo creo que va a depender también de la forma en que cada persona lleva sus procesos emocionales, ¿no? Y de lo que necesita en cada momento. Pero sí creo que en general este es un momento para hacer un contradiscurso, para hablar para hablar de la realidad, de lo que está sucediendo, pero también para agarrarnos a la fe, a la esperanza y a lo que nos mantiene Yo con sigo ganas de seguir. sumando, yo sigo diciendo que también es un momento para reivindicar todos estos cuentos que además están muy en el centro de la diana y con muchas Ujú. flechas clavados, Ah, de que son necesarios porque nos acompañan, porque además si yo no soy alguien valiente, si yo no soy totalmente decidido y todos los protagonistas que me ponen por delante son así, yo no me puedo sentir identificada. claro, Y totalmente. hace falta presentar una batería, un gran número de protagonistas para que yo diga, ay, en esta circunstancia, sí, me Claro, parezco a fulanito. Ay, en esta claro, circunstancia me parezco a este. Pero si todos los claro. protagonistas están cortados con el mismo corte y todos los finales son igual, No, igual ese mapa a mí no me sirve. no, tendríamos que decirle esto a las editoriales que están empeñadas en dulcificar y capar todos los finales de los cuentos tradicionales para convertirlos en políticamente correctos. Bueno, porque tenemos una invasión de buenismo y un Exacto. empacho que todos nosotras y todos nuestros compañeros de profesión y además desde AEDA, ahora podemos decirlo, AEDA es la Asociación de Narradores Profesionales de España y hace una labor fantástica y fundamental para poner el cuento al alcance de todos. La página, tú bien lo sabes, que eres responsable de, Estamos en redes, ahí. de redes ahí comunicando y diciendo, ay, hemos hecho esto, ay, hemos hecho lo Mira otro, qué ay, que artículo, fulanito, mira qué artículo, mira qué sí, boletín. sí, 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 sí. Bueno, pues AEDA está llena de información fabulosa. Narracionoral.es. Este es el momento de marketing. Narracionoral.es. Sí. Contar las experiencias de otros nos ha ayudado a sobrevivir. Y ya hemos dicho que el oyente necesita estos mapas, estas guías, porque si no los dejaríamos huérfanos. Sí, Los completamente. Y dejaríamos además, huérfanos. y ellos eligen, ¿no? Eligen escuchar, y suelen, los niños y las niñas suelen elegir escuchar cuentos tradicionales cuando se les da la oportunidad. Y ellos Sí. deciden cuáles y por qué. Y cuando lo analizan, dices, claro, es que se están viendo a sí mismos, están viendo un patrón humano, sus personalidades, las aventuras, los personajes con los que se identifican, los miedos. Es maravilloso, sí, sí. A El mí oyente necesita. me llama mucho la atención, esto es una batallita personal. El cuento de Blancaflor, la hija del demonio, a mí ese Sí, cuento me fascina, me fascina. madre mía, muy Y puedo poderoso. estar, sí, poderoso además, largo, largo y largo. Mucho. Y yo lo he contado a niños de 4 años.
Ahora es cuando uno dice, hola, hola, hola. Bien. ¡Hala! Yo lo digo, ¡hala! Sí, ¡Loca! sí, sí. Y es fantástico cuando el niño no recuerda el título del cuento y él mismo le pone el título. Ah, Y ese título que le pone el niño te está dando muchos datos. Estoy hablando de claro, alguien cercano, de alguien de la familia, de un niño de la familia. ajá. Entonces te dice, tía, cuéntame el cuento donde el príncipe le quita la ropa a la princesa. Claro, dicho así, nos fusilan, nos censuran ¿Pero y qué le eso, estás contando al niño? claro, dices, ¿qué le estás contando al niño? Y eso dura 3 segundos en el cuento. O Pero es sea, la imagen que a él se le quedó. De hecho, no tengo yo la imagen de que en Blancaflor le quite la ropa a la princesa. Ni claro, siquiera tengo cuando yo. el príncipe está escondido detrás de unos matorrales a la orilla Sí. del río y llegan las 3 hijas del diablo ¡Ah! volando, se quitan la ropa, la dejan Claro. en la tierra y se bañan. Antes de que se pueda volver a convertir en paloma, le En quita la paloma otra ropa. vez. Las plumas de Eso, la paloma se convierten en ropa y al eso. príncipe le han aconsejado que le quite la ropa a la más pequeña y no se la devuelva hasta que le ofrezca algo a cambio, un anillo en este Exacto. caso. Un anillo. Eso es lo que sale en el cuento. Sí. Pero en concreto a este niño de 4 años entonces, casi 5, tía, cuéntame este cuento. Y claro, tú tienes que ponerte a pensar qué cuento era, hasta que Claro. te das Cae. cuenta. Entonces, Claro. no podemos dejar huérfanos No. a, a los que nos rodean, tengan la Claro. edad que tengan, no lo podemos Claro. dejar huérfanos de estas historias, porque además no solo se transmiten historias, se transmiten valores familiares y Claro. sociales. Claro. Y luego en esos valores, en esas historias, toda la simbología que existe, que ayuda a que el niño o la niña se sientan identificados con según qué partes. Por ejemplo, en Hansel y Gretel, toda la gente que a lo mejor no se atreve a contar Hansel y Gretel a los niños porque como la madre le abandona, Ya. claro, pero ¿cómo va a ser? No le cuentas al niño, pero Mm. no, las madres tienen que ser buenas. A mí me han dicho eso, me han censurado cuentos alguna madre. No, pero ¿por qué cuentas ese cuento? No es Hansel y Gretel, otro. Las madres tienen que ser buenas y yo, ya, pero es que uno de los mayores miedos que tienen los niños Mm. es a que la madre les abandone, pero desde que Mm. nacen. Y eso no se va nunca. Entonces, que los niños escuchen Hansel y Gretel y que vean que pese a que la madre les abandona, que no tiene por qué suceder, pero que la simbología está ahí, Mm. pueden recuperarse, pueden salvar todos los obstáculos y llegar al final como soberanos, como diría Ana, Sí, es necesario, ¿no? No le vamos a quitar esas historias, ¿no? sí, además es que nos hacen la vida más fácil. Claro. Nos Y hacen, para sobrevivir, perdona, que estaba pensando ahora en todo esto, en lo que estamos hablando, ¿no? De contar para sobrevivir y en cómo todos los protagonistas de nuestras historias, a lo mejor no todos, pero como a mí no se me ocurren cuentos tradicionales en los que no haya que superar un montón de obstáculos y casi tengas que luchar por tu vida para llegar al final. Es decir, todas esas aventuras, todos esos miedos, todos esos peligros que están ahí y que vas pasando uno tras otro con la ayuda de, siempre hay alguien que te ayuda para llegar al final victorioso, ¿no? Y salvarte. Entonces es gracioso porque contamos para sobrevivir historias en las que los protagonistas tienen que sobrevivir. Ujú. Hay ahí un cuento dentro del cuento. Pero fíjate qué interesante lo que has dicho, la ayuda del otro. Eso es algo que Claro, no tenemos que perder, no es baladí, ¿eh? Es ni muy, muy minimizar, importante, porque claro, solos en este mundo caeríamos muchas veces y más de una vez no podríamos levantarnos. La ayuda del otro es imprescindible. y Y están en los estos cuentos. tiempos tan individuales, en estos tiempos donde el extranjero, el forastero, Ujú, el emigrante, sí, estamos oyendo tantos discursos claro, que enaltecen el odio sí, hacia el diferente, si todos somos diferentes, en el claro, cuento no hay que olvidar que el protagonista, el héroe, es héroe porque hay alguien, claro. muchas veces es alguien diminuto, tan diminuto como una hormiga, o alguien tan viejecito como una viejecita. Bueno, ¿Mm? las ancianas están en todos lados, ¿verdad? Son el símbolo, Sí, siempre hay una sí. viejecita en algún cuento
para castigar o para ayudar según tus valores. Sí, pero que generalmente como tiene más experiencia o que Claro, tiene otro punto de vista, claro, que o es que muy tiene poderes, interesante. Claro, claro, claro. Nos maravilla lo de los poderes, pero no hay que perder no hay que perder de vista que el punto de vista del otro nos hace replantearnos todo lo que llevamos en la espalda hasta ese momento. Y es totalmente. entonces cuando abrimos la mente y aceptamos la pregunta y buscamos respuestas cuando crecemos y cuando Claro, podemos avanzar en la vida, y porque eso es lo que hace el claro, protagonista del cuento. claro, Cambiar el punto de vista porque hay alguien que le ha dicho, oye, haz esto, claro, toma esto, o ve hacia este lado, ve hacia este otro lado. exacto, la guía, ¿no? Sí, sí. Mm, Y el la guía. aprendizaje, mm, la vida misma, Raquel. Sí. Los cuentos dentro del cuento. El Ah, cuento, como además tenemos, ¿cuántos cuentos conocemos donde el protagonista ha tenido que contar cuentos para salvar la vida? Venga, empieza, bueno, como si fuese el 1, 2, 3, tic-tac, venga, tic-tac. vamos. Las mil y una noches. Las mil y una noches. No me sé el título, pero está en el artículo Tic-tac, de José Manuel de tic-tac, Prada, uno de tic-tac. Grandes, que al padre le van a matar los 4 hijos y para intercambiar la vida de un hijo tiene que contar una historia. Es verdad, es verdad. Pero yo estaba pensando que decías cuentos dentro de cuentos, estilo como relatos marcos, como en Ah, bueno, plan, bueno, pues entonces el de Camerón. exacto, o El de Camerón. el pentamerón. El Pentamerón. Ahí no sé si había relato marco, pero el conde Lucanor, El conde Lucanor con su criado. con el, ¿cómo se llamaba? Patronio, Patronio, patrocinio, algo patronio, así, uno de esos dos. En patrocinio. algunos momentos estamos quedando fatal, pero es que los concursos nos ponen muy nerviosas. Esto es así, yo me digo, ¿qué, el qué, el qué? Espera, Bueno, todos esos, que saco la chuleta, que lo tengo apuntados. De Camerón, Pentamerón, Las Mil y una Noches, El Conde. Oye, los hemos dicho todos los que yo tenía apuntados. ves que la cosa son historias en las que hay un relato marco y dentro de ellas se cuentan otros cuentos, ¿no? Pero lo Hmm, bueno del Decamerón es la relación tan grande que tiene con la situación que acabamos de vivir. 10 personas que se reúnen en una villa alejada de la ciudad para salvarse de una pandemia y claro. en cuarentenados se cuentan Hmm. historias y son 10 días en los que no paran de contarse, ¿no? Y eso es muy parecido a, muy de lo que A lo estamos que hablando, estamos ¿no? pasando ahora mismo, sí, sí. Contar Yo para creo que sobrevivir, a todos nosotros nos ha venido probablemente el primer libro de referencia de cuento de cuentos, nos ha venido el de Camerón, Boccaccio, sí, sí, porque totalmente. es un calco de la Y estamos situación hablando actual. del siglo XIV, 1600, no, 1300, yo 1500, creo, 1340 y algo por ahí, creo que fue en el siglo XIV. ay, Es eso me decir, es hace fecha. Hmm. una cosa muy, quiero decir, muy, muy, muy antiguo y tan presente y tan de ahora, ¿no? Hmm. Tan lo mismo que estamos viviendo. Claro, pero es que tú ten en cuenta que cuando tanta gente vivía en el campo, cada uno en su casica, Hansel y Gretel, Claro, en una casa a las afueras del campo, o Caperucita Roja vivía en una casita a las afueras del pueblo del y bosque. tenía que cruzar el bosque. Ujú. Yo que te hablo desde el Mediterráneo, desde Alicante, que dices bosque y dices tres pinos, ya está. Cuando la primera vez que ves un bosque de verdad dices, ah, con razón ¡Ah! Caperucita pasaba miedo. O sea, es que Totalmente, dependiendo, el situarte es muy importante porque dependiendo de dónde tú estés y claro. la imagen que tengas de tu paisaje, El el imaginario cuento, ese paisajístico. claro, es que el cuento toma otras dimensiones. ¿Tú Yo, te yo acuerdas entendí, Caperucita yo la entendí cuando vi el primer bosque, de verdad. ¿Tú te acuerdas te suena el libro de Caperucita tal como se la contaron a Jorge, de Luis Pesetti? Es un álbum ilustrado en el que un padre le cuenta a su hijo la historia de Caperucita Roja y se ven en las ilustraciones la imagen que el padre tiene de Caperucita Roja, que es la tradicional, la que todos tenemos,
pero el niño está imaginándose otra y se ven las ilustraciones de lo que el niño se está imaginando como en unos bocadillos. Y el niño se está imaginando un bosque totalmente diferente, una Caperucita superhéroe que vuela por el aire, una lucha con el lobo con unos estos como galácticos. Es decir, el imaginario que cada uno tiene está compuesto por las experiencias, ¿verdad? Y las imágenes que atesora. Entonces, claro, es muy simpático, muy simpático. Sí, Mm. sí. En Es fin. fantástico, es fantástico. Sí, pues sí. En este libros que tratan de cómo salvar la vida, Las mil y una noches, es el ejemplo Sí. que toda la población puede entender perfectamente. Cómo esta protagonista, como esta mujer, que delante de ella ya han pasado otras muchachas que primero se han casado Con el sultán. con el sultán, que han perdido la vida, y esta muchacha, a través de los cuentos, gana la vida. Pero Claro, además es que gana un sultán diferente para el país. exacto. Y que gana con esa cosa que a veces le gusta mucho hacer a los narradores, que es dejar la historia en el punto álgido, en el clímax, en ese momento en el que solo quieres, donde mismo ponen en la tele los anuncios, ese momento en el que quieres saber qué va a pasar y te Sí. tienen que enganchar y ya, ahí dicen, no, se acabó, mañana sigo. Y el otro dice, claro, ¿cómo la voy a matar? ¿Cómo la voy a matar si la Sí, historia es extraordinaria? Pero la historia tiene que ser extraordinaria. sí, sí, sí. Sí. La historia tiene que ser extraordinaria y el narrador tiene que tener también habilidades. Claro, Y las habilidades se entrenan. total. Y yo siempre pongo un ejemplo. Venga, volvemos a las batallitas. Claro, al final uno pone los ejemplos que tiene cercanos. Claro. Sí. En mi casa somos muchos. Muchos y ruidosos. ¿Eh? Porque si yo hablo, el resto no se quedan atrás. Entonces, una mesa, las mesas son largas, largas, de todas las edades. A partir de los 9 años, porque tenemos edades ahora mismo creo que la más pequeña tiene 5 meses y el mayor es mi padre con 80 años. Entonces, Qué imagínate la maravilla. mesa. ¿Eh? Y entonces a partir de los 9, 10 años ya los pequeños ya no se quieren ir a jugar con los pequeños, ya se quieren quedar en la sobremesa. Ujú. ¿Mm? Y yo recuerdo en una ocasión a mi hijo, que entonces tendría como unos 11 años, mamá, déjame el móvil, porque él no tenía. Mamá, Mario, que todavía no, que estamos comiendo. Mamá, déjame el móvil. Total, que al final, pues eso que tú estás en la conversación, te lo coge. Y veo que está con el móvil bajo la mesa. Y yo, esto que dices, cago en la mar. Otra vez el niño con el móvil estaba buscando chistes por internet para buscar su hueco, porque en ese Ay, momento en la sobremesa, sobre todo mi padre, estaba contando chistes. Y entonces mi niño, él estaba buscando su momento para sumarse al acto narrativo. qué Porque al maravilla, final imitamos, ¿eh? qué Imitamos maravilla. lo que vemos a nuestro alrededor y lo que tú Claro, ves a tu alrededor lo normalizas. claro que sí, claro que sí. Y quieres formar parte, quieres estar unido en el código, quieres sentirte de la Mm, comunidad, como cuando, Raquel, que contigo lo puedo hablar porque tú estabas allí, cuando hemos vivido los Ceilidh en Escocia. sí, Los Ceilidh son estas reuniones en las que se cuentan historias, se canta, se toca algún instrumento y la gente se reúne en un salón o en donde sea y cada persona que acude tiene que contar algo. mm, Y esta tradición gaélica que tienen los escoceses en las que tú das como respuesta a alguien que te ha dado, ¿no? Y esa ujú, generosidad a mí me resonaba mucho cuando David Campbell, cuando yo iba a un Ceilidh y me decía, canta algo, cuenta algo, digo, pero David, que no sé qué contar, no sé qué cantar, dice, es que si no lo haces, no estás devolviendo sí, todo lo que te están dando. Entonces, lo que estaba haciendo tú sobre tu hijo era lo más lógico del mundo. Él tenía ahí la tradición gaélica, él quiere dar, sí. quiere formar parte de lo que está recibiendo, ¿no? Por eso es muy importante que el narrador particular, el narrador nato, el narrador dentro del núcleo familiar y Sí, social siga vivo. Siga claro, vivo porque es ese caldo de cultivo de si tú hablas, al final yo voy a hablar. Y claro, si hay uno que está hablando y que está contando algo interesante, es el primer
paso, atentos profesores, atentos maestras, atentos padres, es el primer paso para una escucha activa. Y si se entrena la escucha activa, el aprendizaje es mucho más fácil. Estoy mirando a la cámara para que me Sí, para que llegue, para que llegue. Para que llegue. La escucha, si se cuentan buenas historias, el niño va a crecer practicando la escucha. Y la escucha se practica solo en silencio, porque si no te lo pierdes. Cuando, tú lo sabes, Laura, cuando vas a un cole y estás contando una historia que tú sabes que está captando la atención, que está emocionando a mucha gente, pero hay algún niño que está disperso, que está distraído. Y que el de al lado se vuelve y dice, ¿te quieres callar que me lo estoy perdiendo? Estoy hablando de niños de 7, de 8, de 9 años. Sí, Pero así total. diciendo, ¡que te calles! ¡Ya está! Totalmente, Sí, totalmente. Yo creo que en sí. estos tiempos el entrenar la escucha, o sea, las palabras escucha, silencio y detenerse están tan, están tan perdiditas que es que incluso nosotros, Raquel, nosotras, necesitamos escuchar y escuchar mejor, porque cuanto más escuchemos y mejor, mejor contaremos. Sí. Necesitamos detenernos y observar, porque si no nos detenemos y observamos, no hay nada que podamos contar que sea rico, porque yo creo que en ese pararnos, en ese observar los detalles, en esas pequeñas cosas, están los detalles que vamos a incluir en nuestras historias, porque ya están dentro de nosotros, porque nos han emocionado, porque nos han tocado. Y si no miramos, si no observamos, si no escuchamos, si no estamos detenidos ahí en el mundo un ratito, ¿de qué vamos a hablar? Y a veces, bueno, yo creo que esto es extensible a todo, a todas las profesiones y a la vida en general, ¿no? Sí. Y cuando un niño tiene 2 años y está empeñado en agacharse al suelo porque ha visto un caracol y quiere seguir el hilito del caracol y quiere ver al caracol de cerca, y eso hace que tengas que detener en la acera 5 o 10 minutos porque el niño quiere, y tienes que detenerte porque a lo mejor vas a llegar tarde al supermercado, vas a llegar tarde a las clases extraescolares, vas a llegar tarde a tal, ese momento es el momento, ahí está sucediendo la vida, en ese Mm. caracol, en esos 5 o 10 minutos y en cómo tu hijo lo observa. Yo creo que ese aprendizaje nos lo están dando ellos y se nos pierde, nos vamos. Hay que Y que conjugar, sin eso no hay, ya. y sin eso no hay historia. Estoy Mm, convencida de que sin eso no hay historia. mm. Y para nosotros lo que es la escucha en sí, es decir, el hecho de que sin que alguien escuche, nuestro mensaje no llega, nuestra historia no tiene sentido hasta que alguien la compone en sus orejas, hasta que el que la escucha lo completa. El acto comunicativo se cierra en el interlocutor, en el que escucha, en el que está al otro lado. No es yo llego, cuento, soy el Mm, emisor, te lo lanzo y ya está. El mensaje termina contigo, que estás al otro lado y me estás ujú. escuchando, ¿no? Y le das forma y eso va a hacer que lo que yo estoy contando se modifique. Toda esta, no sé, a mí me resuena tanto, sobre todo últimamente, todo este tema de la escucha. Sí, porque además el que está escuchando luego se lleva un cuento propio que va Claro, moldando según las necesidades que tiene. Por eso total. contamos un cuento en una biblioteca, en un aula, a 25 cabecitas y son 25 cuentos diferentes. Exacto. Yo les digo que van a ver, yo a veces les digo, miren, yo les voy a contar un cuento y de ese cuento van a salir 25 películas. El cuento lo voy a contar yo, pero las películas las van a hacer ustedes en sus cabezas. Entonces, tienen que estar preparados porque, claro, luego podemos hablar de cómo era la película de cada uno y de cómo vestía el personaje que yo les dije y de cómo eran los paisajes y de qué forma tenía el árbol del cuento. Pero eso lo vamos a ver luego, ¿vale? Ahora, eso ya lo hablan luego ustedes en el recreo o en casa. Pero yo les voy a contar esta, a ver cuántas películas salen y cómo salen. Y se quedan Ujú. como que entienden lo que va a pasar, que no va a haber nada, no va a haber un apoyo visual, no va a haber un álbum, no va a haber nada que les coarte la imaginación ni que les acote. Está todo aquí. Y eso es maravilloso, eso es una... Pero Raquel, si es que este trabajo es una maravilla, Sí, es una maravilla. sí, y somos muy afortunadas, a pesar de que estos tiempos de incertidumbre también son para la profesión. Claro, Y nos hemos tenido que aprender los nuevos códigos de contarle a un, a un objetivo. Sí, uh-huh. y de maquillarnos porque vamos a contar un cuento online. Sí. Eh,
de decir, bueno, de todos los cuentos que forman mi repertorio, este lo veo apropiado para este formato nuevo, pero este me lo guardo para la biblioteca, para cuando yo tenga público delante. Hemos tenido que hacer un máster Total, en horas. total. Yo recuerdo los primeros días de contar en directo online, acabar agotada. Pero es que es mucho más cansado y los nervios, los sudores, yo no me he puesto tan nerviosa ni he sudado tanto en una sesión presencial en mi Sí. vida, porque es tan nuevo todo y no tienes ni idea de cómo va a llegar, de si está funcionando, de si no está funcionando. Te haces una idea porque con suerte te llegan algunos comentarios y lo puedes ver sobre Mm, la marcha y ves el feedback, pero es tanto el nervio a lo desconocido, es que es lógico, este no es nuestro trabajo, Raquel, mm. no es Además nuestro de los trabajo. nervios, y además de los nervios, se ha sumado el miedo al futuro Claro, laboral. la incertidumbre, sí, 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 Mm, sí. Eso sí. yo creo que hace que sudemos más todavía. El ver que se cancelan las sesiones, que se suspenden, que no se sabe qué va a pasar, mientras está sucediendo todo este horror, ¿no? De tantos casos de personas fallecidas, cómo lo llevan a nivel político. Es una mezcla que, claro, no ayuda a nada. Pero bueno, tú te Mm. lanzaste como una valiente ahí a contar cuentos todos los días, que no se diga que no has jugado y que no te la has jugado. Además, las cosas suceden de una forma tan misteriosa porque a mí llevaban haciéndome proposiciones para que contara online o para que hiciese algunos de mis trabajos en formato audiovisual y no, 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 Mm, no, 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 déjate, déjate, déjate. Cuando 2 o 3 días antes de ya del confinamiento, uy, no, 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 qué bien, voy a tener tiempo libre para leer, me voy a tirar al sofá, vamos, la vida placentera era toda para mí, toda para mí. Pero después surge una llamada de teléfono, precisamente de este mismo sobrino que pedía la historia del príncipe que le quita la ropa a la princesa, y me dice, tía, nos grabas un cuento, nos cuentas algún cuento en directo, y ahí cambia todo. claro, ¿Ves? Hablábamos al principio de los lazos afectivos claro. y de los vínculos familiares, de los valores familiares, y entonces hay un detonante, hay una palabra detonante que, que te despierta y te dice, es que mi sobrino quiere un cuento, yo sé cuentos, tengo un móvil, tengo un ordenador, tengo un canal en YouTube, tengo altavoces, tengo una lamparita que ponerme. Pues voy a contarle al Pa'lante. chiquito cuentos, Pues pa'lante, claro, 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 para claro. adelante. Y yo creo que esto también le pasará a los protagonistas de las historias, que cuando sales al camino, la dirección es para adelante. Totalmente. Y a lo que venga, a lo que venga. Claro. Claro, es que si Y no, yo ¿qué va a creo que eso nos pasar? Se va a pasó. morir. Si no, no va a sobrevivir. Sí. Y Yo aquí creo en que eso que te sucedió, a lo mejor fue esa serie de obstáculos que le suceden al héroe y que tiene que salir y salir y salir y tirar para adelante porque tiene que sobrevivir. Y a lo mejor fue una supervivencia espiritual también, anímica, ¿no? mm, No solo económica. sí, además tú y yo lo hablamos porque hemos estado en contacto estos meses, porque tú también te lanzaste Sí, a sí. contar Yo y me era una... lancé a Era, jugar, me lancé a jugar porque las familias estaban desesperadas, porque yo mm, tengo ya un público que me sigue, que son las familias normalmente de niños entre 0 y 6, que están ahí con muchas ansias de cuentos y de cosas, y vienen siempre, entonces ya son como familia, yo me he hecho amiga mm, de madres de bebés, ¿no? De las sesiones. Entonces, claro, ya yo sabía que iba a funcionar porque ya tenía gente ahí que quería, que estaba esperándome, y yo hice un directo el día sábado 14, que estaba recién empezada ujú. o el domingo, no sé cuándo, pero ese fin de semana, y yo tuve como 600 o 700 personas conectadas, que eso no ha vuelto a pasar, ni creo que me pase en la vida nunca más, Mm. pero 600 o 700 personas conectadas ese fin de semana, digo, pero qué locura es esta. Y fue una mezcla de nervios, de subidón, de tranquilidad a la vez, porque estaba compartiendo sencillamente, no era una actividad remunerada esa, sino era Sí. mucho más informal, digamos, pero Mm. fue un lujo, fue una Mm. delicia. Y es eso, lanzarte, probar, jugar y darle a la gente lo que A siempre está. muchos nos ha pasado eso, el tener
como tú dices, el chat ahí en un lado, sabes que tienes a gente al otro lado que te está viendo, que te está contestando, que te está preguntando. Ujú. Eh, es verdad que es un falso directo porque no les ves las caras, pero tú sabes que están ahí. Sí, Y sí, sí. sería, me pregunto yo, ¿sería parecido a contar por teléfono o a contar? A lo mejor no, pero bueno, por esa línea o a los ciegos que contaban y cantaban, Claro, a los tú no juglares, les ves, que tú no les ves, pero sí, ahí están. sí. Entonces, Me gusta la idea porque nosotros, es verdad que el que nos escucha, la diferencia es que sí, no, o sea, que es la similitud, que nosotros somos los ciegos, no estamos viendo a hmm, quienes están escuchándonos, pero están ahí, ¿no? pero están Hombre, lo ahí. bueno es que el ciego puede oír los ruidos de su presencia, puede sentir el olor, puede Vale, han cambiado sentirle los pasar, códigos, pero Laura, pero es ha eso, cambiado el código y el formato. son No puedes lenguajes distintos, oír, no puedes oler, pero sí que claro. puedes ver, según el canal que Corazoncito, utilices, los corazoncitos que suben o en el chat cómo van apareciendo frases aunque no las leas. exacto, sí, 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 Entonces, sí. Y luego sí, el feedback posterior, perdona, de cuando te mandan fotos o te mandan vídeos de los niños y las niñas viendo lo que tú estabas haciendo, que siempre sí, reconforta mucho porque es lo más parecido que tenemos a estar ahí, ¿no? Mientras no se puede. pero tú lo has dicho, es lo más parecido que tenemos que está ahí hasta que podamos llenar las bibliotecas, volver a las aulas. Entonces, con lo que tenemos, con estos miembros, hacemos estos cestos. ¿Mm? Totalmente. Y como además los cuentos tocan temas universales, lo que nos está pasando hoy no es nuevo para nosotros, que lo estamos viviendo, pero ahí están los libros de historia, ahí está todo lo que he recogido y esto ya está tratado en los cuentos. ¿Mm? Entonces, estas historias, mira que tienen miles y miles de años, y van a pervivir. No tengo la mínima Totalmente. idea. Nosotros no. No. Nosotros caducaremos más tarde o más Sí, pronto, pero pero las las historias historias, seguirán. pero Raquel, solo con ver las fábulas de Esopo del siglo cuánto, sexto antes de Cristo, quiero decir, esto es una locura. Las fábulas de Esopo no han podido reproducirse más, meterse en el Conde Lucanor, meterse en el no sé cuántos más Mm. libros que Jan de la Fontaine luego las adaptara, que nosotros ahora mismo en 2020 estemos contando fábulas. Claro. Esopo escribió, recogió hace más de 2000 años, ¿no? Ujú. Eh, ¿Perviven las historias? Sí, Claro, sin duda, claro, sin claro. duda. Las buenas, ¿eh? Las Y buenas, las políticamente correctas no, esas que se no, no, porque necesitamos ver qué problemas tienen los protagonistas para cuando nosotros los tengamos decir, vale, venga, vamos a hacerlo de esta forma. Si él ha salido, yo también. Claro, Si tú hablabas de Hansel y Gretel, en mi casa eran, ay, ¿cómo eran el Hansel y Gretel español? Madre, que no me acuerdo. yo nunca lo Es supe en español. Antón y ella es Isabelita y Antón. ¡Ay, señor! Isabelita y ¡Ay, Antón. El cuento señor! es el mismo, pero los protagonistas son Isabelita y Antón. Pues claro, que Hansel y Gretel, ¿eso qué es? ¿Qué nombres son esos? Muy, muy alemán, muy alemán. Pero Totalmente. mira, más protagonistas que hayan tenido que ver cómo salvar la vida. Baba Yaga. La niña, ¿verdad? Sí, la Ujú. pobre cría, ahí que tuvo que luchar, un poco como no, no, sí, 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 que tenía que luchar contra La el bruja Baba gato, contra los Yaga. perros, la Contra bruja, la bruja Baba Yaga la que tenía la tía, no, y la casa. tía. Claro, la tía Mm, que la manda por fuego porque ella lo ha pagado y la manda a la casa de la exacto. bruja Baba Yaga, que es tremenda. Este cuento ruso es tremendo. Y la pobre Eh, muchacha. Pero mira, es astuta, y porque es astuta, salva la vida, y porque tiene claro, ayuda. y a veces no es la vida la que nos va en juego. A veces es cómo soy yo la elegida para que el príncipe se case conmigo, o al contrario, el chico, Claro, la historia de la niña de los tres maridos,
Aquí hay tres Sí, muchachos que tienen que salir al camino para ver quién consigue el mejor de los regalos y ser el elegido y casarse con la princesa. No exacto. siempre los problemas son porque te va la vida Claro, si no te va la en ellos, felicidad, pero te va algo positivo para ti, te te va va algo, algo, te va claro, algo algo. que te va a cambiar. Casarte y procrear no es baladí, No, 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 por lo ¿no? visto no. por, lo visto, por Por lo lo visto, visto, no. estamos ahí todavía. Sí, sí, y todos lo buscamos en mayor o menor medida, con mayor o menor acierto, también hay que decirlo. Y con Pero mayor o menor ansia. sí, pero los cuentos también tienen a esas protagonistas, esos protagonistas como ejemplo. ¿Eh? Claro. Hay un cuentecito muy corto que yo encontré en este libro. ¿Eh? Folclore y Yo te lo digo, literatura. folclore y literatura, el cuento oral en el siglo de oro, que va, Uh, sí, es fantástico, es un cuento muy cortito, que además, fíjate cómo empieza, yendo tres en compañía, y al principio fabuloso. Total, Me son tres encanta. que llegan muertos de hambre buscando posada y algo de comer, y la posadera solo tenía dos perdigones, que entonces yo aprendí, lo siento, los que seáis de La Mancha, los que seáis más de campo que yo, que son las crías de las perdices. Ajá. Yo perdigones, para mí perdigones son las balas, ¿no? Sí, para mí también, pero no. Y entonces la mesonera dice que tiene solo dos y que son tan pequeños que los compartirá, que cama le puede dar, tiene habitación, tiene cama para los tres, pero que cena solo para uno. Y que le dará la cena a quien le conteste mejor a tres preguntas. ¿Cuál es la mejor vista, el mejor sonido? ¡Ay, que me falta una! La mejor vista, el mejor sonido y otra. Bueno, pues aquí es el ingenio, el personaje que tiene más, porque tú cuando escuchas hablar a cada uno, hay uno que lo ves tan puesto, ¿no? Tan dices, míralo, que es capitán. No, Claro, es el ingenio el que consigue no solo la comida, sino la cama con compañía. claro, claro. ¿Eh? Hay un cuentecito que leí hace poco en el libro este de Angela Carter, de cuentos de hadas, en el que hay una muchacha que también salva la vida de su familia, pero salva la vida de su familia y las riquezas por hacer este tipo de trucos con el rey. El rey le hace unas preguntas y ella le engaña. Este típico cuentecito que está repetido en muchas Sí. versiones, de muchas maneras, Mm. y es la forma en la que ella responde o le repite o le repica, le replica. Y así se gana los favores del rey, que ya al final queda como, oh Dios mío, pero a esta chica no se le puede rebatir nada, si es que con el ingenio que tiene, toma todo el oro, mija, tómalo, tómalo. Sí, sí. Ay, Entonces, Dios. no solo hay que, por ir terminando, porque ya quedan Sí. 5 minutos para que cumplamos la hora de programa, y ¡Ay, además qué aprovecho poquito! para, sí, sí, aprovecho para decirle a todos los oyentes, espectadores, como queráis que os llamemos, que si tenéis alguna pregunta, escribirlas en el chat y al terminar las iremos contestando por el chat también, porque no podemos verlas ahora mismo nosotros en imagen. Bueno, lo que estaba diciendo, que no solo se sobrevive físicamente a la vida, hay que sobrevivir a tantas otras cosas que si lo conseguimos es lo que nos da mayor grado de felicidad, ¿no? Esto que decíamos de cómo con gracia, ¿no? Con esa suspicacia, con este ingenio. Sí, ¿Eh? sí. La Y tenemos inteligencia también, y el humor, que y no tenemos que hemos hablado de eso, reconocernos. mm, Mm, que no hemos sí, hablado de eso, pero que el sentido del humor en las historias y la inteligencia, el humor inteligente, esta ironía, es delicia verlo, leerlo y contarlo, porque también despierta, de repente son como pequeñas chispas en el cerebro, ¿no? Que te y levantan además ahí. cuando tú ves que el protagonista ha sido inteligente para resolver algo y muchas veces esa inteligencia te lleva a la risa, porque es Claro, esa alegría compartida
Claro, Y cuántas veces es el protagonista pequeño por riqueza o por tamaño que supera al grande en riqueza y en tamaño. Y entonces cómo lo burla o cómo ha utilizado el ingenio. Eso te exacto. permite crecer porque dices, si este que era pequeño ha podido, yo que soy así un mico, porque estás creciendo y tienes Claro, 6 7 12 14 años, yo claro. podré también. Te inspira, por eso todos los cuentos de Juan, Juan sin miedo, Pedro Malasarte, todos estos personajes son totalmente inspiradores. Los El ves y medio dices, ay, yo pollito, quiero. El medio claro, el pollo, medio que es un pollito. cisco, eso no es nada. Que es medio pollo, eso no es. Y míralo él cómo se hace con el castillo y con su Sí, dinero y con la riqueza, a sí, base de sí. insistente y de inteligente. Y de Mm. saber pedir ayuda. Es que de verdad que al final es todo lo mismo. Y de hacer amigos Saber por el tener camino. saber también hacer amigos, saber, claro, tener esas habilidades. Y como a mí me encanta ver cómo siempre en los cuentos de tres hermanos, las dos mayores o los dos mayores son los que reniegan, los que responden mal a la persona que les iba a ayudar, y como el tercero siempre demuestra tener esa inteligencia y tener ese don para luego eh, tener esa ayuda, ¿no? Ser sociable, Sí. hay unos valores ahí que tiene el tercer hermano siempre, Ujú. que ayuda a que al final se salve, ¿no? Ser buena persona, es que son inspiradores, son cosas, ser ingenioso, ser inteligente, ser bueno, tener buen corazón, querer ayudar. Al final están todos los valores ahí, todos los valores Mm, que transmitimos o que queremos mm. transmitir en la educación, están en las historias, ¿no? Es que, Precisamente, además, el cuento ha sobrevivido a todos estos siglos que tú estabas comentando, porque además de entretener en las frías noches de invierno y en las calurosas de verano, claro, como tenían ese mensaje escondido, ese mensaje detrás, han sobrevivido porque nos interesan, claro, claro que nos sí, porque los interesan. necesitamos, claro, los necesitamos, sí, sí, Y así seguirá. Nos exacto. Larga vida, reinventaremos. Larga vida al cuento, brindemos, brindemos, Laura. brindemos, compañeras. Pues con este té que nos hemos tomado aquí, Laura Escuela, desde Canarias, aquí una servidora, Raquel López, desde el Mediterráneo, os queremos invitar a que escuchéis cuentos, a que busquéis dónde se programan cuentos para ir a escucharlos, a que leáis, a que contéis, que si no encontráis dónde escucharlos, lo que yo decía en casa, tiraros al suelo y haceros el muerto y no os levantéis hasta que no os cuenten un cuento. Eso siempre funciona. Hacerse el muerto siempre ha sido un mecanismo que utilizan los animales para sobrevivir. Sí, Así que mira qué buen final. Háganse sí, el sí. muerto para que les cuenten cuentos y sobrevivan. Sí, pues ha sido todo un lujo, Laura. Si quieren saber más de esta preciosidad de muchacha y de narradora, tiene página web, Laura Escuela. En AEDA también está eh, su ficha con todos los datos de qué cuenta, dónde cuenta, los idiomas en los que cuenta. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación a Casa Mediterráneo, a ti Raquel Ujú. por pensar en mí para este diálogo tan interesante. Me ha encantado, me he sentido como en casa. Como en casa. Sí. Ha sido un placer conversar contigo y compartir eh, todas estas cuestiones que tanto nos emocionan y nos tienen ahí atrapada. Que nos veamos muy pronto. ¿M? Ojalá. Por ahí, en tu casa, en la mía, donde sea. Y a ustedes, señoras, señores, queridas, queridos, lo dicho, seguimos aquí en Casa Mediterráneo, nos dejan sus comentarios y ahora pasamos a contestarlos. Un abrazo muy grande y que sigan bien. Adiós. Adiós.